Buenas tardes. Voy a hacer un artículo sobre la guerra de Portugal, primicia. Voy a leer un impreso que se publicó en el 1661 sobre la toma de Alconchel, que fue una victoria española en la guerra de Portugal del siglo XVII, la guerra de independencia o de restauración. Y esa guerra, aunque España no conquistó Lisboa y se hizo de nuevo con la corona, pero hizo unas ganancias territoriales significativas y de materiales y de tesoros. Luego las correrías fueron mutuas. Pero vamos a ver una actuación en la que se ganó Alconchel, en Badajoz. Dice: relación verdadera de la toma y combate del castillo de Alconchel en la provincia de Extremadura, por las armas católicas del rey nuestro señor, gobernadas por el serenísimo señor don Juan de Austria. Hallándose el serenísimo señor don Juan de Austria en la villa de Zafra, y deseando cubrir aquella parte del ducado de Feria, y librarle de las continuas correrías de los rebeldes, determinó ganar el castillo de Alconchel, 2 leguas distante de la ciudad de Olivenza, para cuyo efecto mandó mover con gran secreto las tropas que se hallaban por aquel paraje, escogiendo para la facción los tercios de infantería más de la satisfacción de su Alteza, y encargando la operación al excelentísimo señor don Diego Caballero, del Consejo de Guerra de su Majestad, y su capitán general de la caballería del ejército de Extremadura. Le mandó marchar con la caballería y con los 4 tercios de infantería española de los maestres de campo don Francisco de Alarcón, hijo del excelentísimo señor marqués de Trocisal, el conde de Escalante, don Juan González Salamanqueses y don Fernando Escobedo, más 1 tercio de napolitanos del marqués de Torrecusa, otro de lombardos del conde de Saltirrana, un regimiento de alemanes del barón de Carandole, y con 2 medios cañones, 2 cuartos, municiones y demás pertrechos necesarios, marcharon la vuelta de Alconchel, y en su seguimiento su Alteza, con el excelentísimo señor duque de San Germán, gobernador de las armas de aquel ejército, y se mudaron a Olivenza para dar calor a las operaciones. Púsose el sitio a 2 de diciembre de este año de 1661, y por el corto número de gente de los tercios españoles, no solamente tuvieron un ataque, sino que todos, incorporados, trabajaban a un mismo tiempo desde aquella noche, avanzándose tanto que pudieran haber picado el día siguiente. Pero respecto de que no quedaba todo el ataque comunicado, no se les permitió se conservasen en el puesto que habían ocupado esta noche, en que hubo algunos heridos. El día siguiente se prosiguió el trabajo, y respecto de no haber mudas para la gente y ser poco el número de ella y asperísimo el terreno, amanecieron el día 4 algo distantes de la muralla. Al mismo tiempo que los españoles se hallaban en este estado, los italianos y alemanes en sus ataques, así por no haber tenido tanta tierra como porque eran muy superiores en gente, amanecieron tan avanzados que les faltaba muy poco para llegar a la muralla. Visto esto por los 4 maestres de campo españoles, a poco más de las 8 del día se resolvieron a llegar antes a picar, y con la más bizarra resolución que se vio jamás, a pecho descubierto, se acercaron con su gente tanto que el no haber picado luego fue por no haber llegado los tablones y manteletes. Esperóse un rato debajo de unas peñas, y viniendo ya subiendo con dichos pertrechos, vista la resolución de los españoles y cuán cerca estaba la ruina, hizo llamada el gobernador, y últimamente después de largas contiendas se ajustó el que saliesen el día 6, entregando luego las puertas del castillo. En los tercios españoles hubo entre muertos y heridos 20,
y entre ellos quedó herido de un mosquetazo en el pie el sargento mayor don Fernando de Escobedo. De los italianos quedaron 3 o 4 heridos, y de los alemanes 2 muertos, y entre ellos un capitán. Es este castillo de suma importancia para cubrir el estado de Feria, y con él se quitó una grande ladronera a los rebeldes, los cuales le tenían muy fuerte, que además de serlo por naturaleza, le había añadido el arte su recinto, muralla terraplenada y torre de homenaje en medio. Las baterías no le habían hecho daño alguno, así por lo dicho como por no poderse acercar mucho la artillería. Era el gobernador capitán de infantería y tenía de guarnición 80 hombres, 2 piezas de artillería con muchas municiones y víveres. El día siguiente fue Su Alteza con sus compañías de la guarda, de que es capitán don Melchor Portocarrero, y el señor duque de San Germán, a ver el castillo, y quedó muy contento, así de ver el sitio como del grande valor de los españoles, de que dio muchas gracias a los maestres de campo, y volvió a dormir a Olivenza, haciendo meter en el castillo un cuarto de cañón con gran trabajo, y los víveres y municiones necesarias, y lo guarneció con los tercios de los maestres de campo don Francisco de Alarcón y don Juan Salamanqués, por ser los más numerosos, y mandó que la caballería e infantería se fuese a sus cuarteles, aguardando a que el tiempo dé lugar para continuar la conquista de Portugal. Pues ya lo hemos dicho, ¿eh? Deseando cubrir aquella parte del ducado de Feria y librarle de las continuas correrías de los rebeldes, determinó ganar el castillo de Alconchel, 2 leguas distante de la ciudad de Olivenza. Ya vimos cómo se ganó Olivenza antes, y ahora vemos cómo se gana Alconchel. También vimos cómo se ganó en Galicia algunos pueblos, y son diversas ganancias que se han tenido para España en la guerra de Portugal, a pesar de no haber conseguido recuperar la corona de Portugal. Hasta luego.